enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo, Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar esta mañana y voy a hablarle con la ayuda del Señor, que Dios me ayude. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Hay varias peticiones de oración. También tenemos la oración por nuestro hermano Luis, ¿verdad? Que tal vez al final, ¿verdad? Me recuerdan también. Al final vamos a orar y le vamos a imponer manos también. Pero aquí hay peticiones de oración también y vamos a orar por ellas. Hay bastantes peticiones de oración. Así que oremos esta mañana. Ayúdeme usted. Tal vez el vecino que tiene a la par ponga su mano sobre él en el hombro, su mano derecha en el hombro izquierdo sería, ¿verdad? De su vecino, y bendígalo. Y como estamos en Santa Cena, si vino enfermo se va a ir sano. Amén. Amén. Así que levante su mano, la que tiene libre. Padre celestial, en el nombre de Jesús, esta mañana nos declaramos bendecidos, fortalecidos, sanos, Señor, por tu Espíritu, declarando que toda acta de decretos ha sido cancelada, ha sido anulada para la gloria de tu nombre. Venimos poniendo la vida de mi hermano que tengo aquí a la par. Vengo bendiciendo, vengo declarando que de lo que tenemos eso damos, y nos declaramos en sanidad, y todo el cuerpo está sano, Señor, en el nombre de Jesús. Y empieza a circular esa sanidad en medio de nosotros, Padre. Declaramos también por estos papeles, por estas peticiones, aquellos que están anotados acá, Señor, que también están clamando, están pidiendo por alguna sanidad, por alguna petición de trabajo, de protección. En el nombre de Cristo, toda petición la ponemos y nos despojamos esta mañana y la ponemos en tu mano para que tú operes y hagas conforme a tu voluntad. Háblanos por tu palabra. Toma el control de mi lengua, Señor, del ambiente espiritual, para que tu buena palabra quede sembrada en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y la iglesia le da palmas al Señor. Gloria a Dios. La parábola del sembrador está escrita en 3 evangelios. Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 8, usted la puede leer completa en su casa. Hoy voy a tratar de leer en Marcos capítulo 4, del 1 al 9. Está también acá la parábola del sembrador. Y en Lucas capítulo 8, del versículo 4 al 8. Ahí encontramos en esos 3 evangelios, el único evangelio que no habla de la parábola del sembrador es Juan. Pero los 3 restantes sí hablan. Y algunos tienen unos detalles que en otros no se mencionan. Con la ayuda del Señor voy a tratar de hablarle esto. Usted sabe que el domingo en la mañana es un devocional que tratamos de hablar. Amén. Así que quiero, con la ayuda del Señor, introducirme en esto. Lo primero que quiero que vayamos es a ver Marcos 4:4. Es hablar acerca de estar junto al camino. Diga conmigo, junto al camino. Y dice la palabra: y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Mira qué interesante. El sembrador, hermano, toma su mano, obviamente, y ahí en su mano está la semilla. Y dicen algunos estudiosos, algunos comentarios, que ellos empiezan, hermano, los agricultores, ¿verdad?, a caminar por el terreno, y obviamente van lanzando puñados de semilla, ¿verdad? De semilla. Va lanzando esas semillas. Y obviamente, hermano, quedaban ahí
¿verdad? La semilla, y luego creo que la iban, creo, no sé si es pujaguante, no sé cómo se llama, y luego tapaban la tierra ahí, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que cuando lanzaba la semilla, hay una parábola muy hermosa, porque parte de esa semilla que fue lanzada cayó junto al camino. Las plantas, hermano, que empiezan a crecer de esa semilla, hoy en día podemos ver cómo la agricultura ha inventado tanta maquinaria, hermano, que ahora es muy fácil sembrar, muy fácil arar, ¿verdad? Y también muy fácil cosechar. Antes no era así, antes era todo a mano, aunque todavía hay gente que practica la agricultura a mano, que es muy complicado. Ahora, por cualquier método que se utilice, no se puede evitar que las semillas, o que haya algún tipo de semillas que caigan, hermano, a la orilla del camino. Quiero que le ponga atención, porque yo le puse aquí junto al camino, no en el camino, sino que dice junto al camino. Esto es muy importante, porque vamos a ver todo el desarrollo de esta parábola que Jesús empieza a enseñarle a los discípulos. Y vamos a ver entonces que hay varios tipos de semilla. En este sentido, la que estamos tratando ahorita es la que cae junto al camino. No es una semilla, hermano, que está en el camino, sino junto al camino. Ay, disculpe que se lo repita tanto, pero quiero que aprendamos a discernir un poquito más la Biblia, porque es junto al camino. Hay un camino que Dios nos ha trazado. Es más, la Biblia dice en Juan 14: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Está hablando de Cristo. Cristo es el camino. Si la semilla, hermano, está junto al camino, quiere decir que todavía no ha llegado al camino. Entonces, mire qué interesante. Voy a irme 10 versículos abajo del capítulo 4 que hemos leído, porque Jesús, después de haberles hablado la parábola, empieza él a explicarles. Y dice en el versículo 14, estoy leyendo la versión de las Américas: el sembrador siembra la palabra. Diga conmigo, la palabra. Versículo 15: y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante, mire qué interesante, al instante viene Satanás, que el Señor lo reprenda, y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Terrible, hermano. ¿Cuántos estamos oyendo la palabra ahorita? Pero hay unos, dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay unos que en este momento, porque es al instante, anda el enemigo robando la palabra, porque la palabra es la semilla. Mire usted, hermano, qué importante, porque aquí somos prosperados por la palabra, amén. Entonces imagínese usted cuánta semilla se siembra. Y si alguien me viene a decir: pastor, todavía no tengo frutos, qué barbaridad. ¿Y cuántas semillas que le hemos hecho? Entonces yo esta mañana quiero tratar de llevarlo a la luz de la palabra en este capítulo 4 de Marcos. El 4 significa equilibrio. Y una de las primeras cosas que me duele a mí es esto, hermano, porque dice que el enemigo se lleva la palabra. Mire qué terrible. Y me llama más la atención que dice al instante. Hay mucha gente, hermano, que le gusta oír la palabra. Y toda esta parábola del sembrador es oír. Es oír. ¿Cómo oigo la palabra? De eso se trata, de que el mensaje que viene del cielo, ¿qué hago con ese mensaje? ¿Qué hago con lo que Dios me está mandando? ¿O qué hago con lo que Dios me está hablando? Porque mire, hermano, nosotros como predicadores nos toca decir cuánta cosa en el púlpito, ¿verdad? Pero la pregunta esta mañana es: ¿qué estamos haciendo con todo eso que oímos de Dios? Tenemos que ponerlo en práctica. De eso se trata.
inmediatamente el que está junto al camino es aquel hermano que no tiene compromiso. Es uno que está junto. No es uno que está en el camino. Es uno que todavía no se ha encarrilado. Es uno que tiene que aprender. Fíjese que yo me pongo de ejemplo siempre que le predico, porque no le puedo poner el ejemplo de otra persona. Cuando yo oí la palabra, hermano, tenía 9 años y acepté a Jesús a los 9 años. Y yo iba a la iglesia a los 9 años. No me llevaba nadie. Yo iba a la iglesia. Donde yo vivía, casi enfrente de la casa donde vivía, había una iglesia. Pero obviamente, hermano, solo los domingos íbamos. Bueno, yo y tenía algunos amiguitos. Y un día me metí ahí, hermano, a la iglesia. Imagínense, 9 años. Y ahí acepté a Jesús. Una maestra de escuela bíblica, una maestra de escuela dominical sería, ¿verdad? Imagínese usted, allá por 1983. Imagínese usted. Y entonces yo, hermano, oí la palabra y me pasó algo muy interesante, porque yo decía, qué bonito eso. Chiquito yo, hermano. Miren, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años estuve en el evangelio. A los 15 años, esa misma palabra estuvo hasta los 15 años. Oía, pero a los 15 años empecé a oír otra voz. Hubieron amigos dentro de la iglesia que empezaron, ya estaba yo mayor, ya nos habíamos cambiado de vecindario, pero yo siempre buscaba una iglesia. Nadie en mi familia era cristiano, nadie, solo yo. Y entonces tenía amistades, hermano, y por eso hay que saber hasta con quién nos rodeamos, quién es mi amigo. No solo porque lo miro en la iglesia es que es cristiano. No, hay que saber si en realidad, hermano, es junto al camino, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, que me empezaron a hablar al oído y me decían, mira, ¿alguna vez has ido a bailar? No, nunca he ido a bailar. Tengo 2 pies izquierdos, le decía yo, ¿verdad? ¿Nunca has ido a una discoteca? No, nunca. Ok. ¿Y alguna vez has bebido, has probado lo que es el alcohol, la cerveza? No, nunca. Hermano, me empezaban a hablar. Decía yo, qué tremendo. Y me decía, ¿y alguna vez has fumado? No, le digo yo, eso es malo. No, hombre, vieras qué bueno. Y empecé a prestarle oído yo a otras cosas. ¿Sabe qué pasó? Para no hacerle largo el cuento, me descarrié de la iglesia. Me salí de la iglesia. 15 años. Me fui al mundial. Hermano, estuve 15, 16, 17, 18, 19 años. A los 19 años me reconcilié con el Señor nuevamente. O sea que prácticamente, hermano, estuve 4 años descarriado, más 9 años que no conocía al Señor. Estuve de mis 43 años, 13 años de mi vida no los he aprovechado. Los he dejado ahí. O sea, puedo decirle que por lo menos tengo 30 años que he conocido el evangelio, de lo que tengo ahorita de vida, y que el Señor me siga regalando más años. Lo que le quiero tratar de ministrar esta mañana es que estamos oyendo. Porque cuando la palabra de Dios viene, hermano, viene con un propósito, amén. Y eso es el propósito de cambiarte, de transformarte, de hacerte una mejor persona. Pero hay uno que está interesado en que no lo recibas. Por eso es que yo le paso diciendo, si hay alguien que lo está interrumpiendo ahorita, dígale, no me interrumpas ahorita. Porque entonces se está dejando influenciar por el enemigo para robarle la semilla al que en realidad quiere oír. Y esta palabra me llama la atención, porque el que está junto al camino no crece. Dice la Biblia que el que está junto al camino, dice, explicando el Señor aquí en el versículo 14, son aquellos que cuando la oyen, al instante, el enemigo se lleva la palabra. Y dice acá, la palabra
que se ha sembrado. O sea que la palabra, hermano, empezó a sembrarse, pero el enemigo hermano, perdóneme, déjenme pensarlo, metió la mano y arrancó la semilla y se la llevó. No permitamos, hermano, que esa palabra que Dios nos está hablando se la lleve el enemigo. Por ejemplo, mire la administración de hoy en la mañana de la Santa Cena. No permita que el enemigo le lleve esa palabra. Si usted y yo empezamos a atesorar la palabra y la creemos y la ponemos en práctica, vamos a ser libres de todo lo que Dios dijo que vamos a ser libres. Porque si Dios lo dijo, así va a ser. Amén. Dale palmas al Señor, hermano. A su nombre. Mire qué interesante. Váyase conmigo 4:5 de Marcos. Aquí vamos a hablar de Pedregales. Por acá hay una colonia que se llama el Pedregal, ¿verdad? Dicen que le pusieron el Pedregal porque las calles eran de piedra, entonces le pusieron el Pedregal. Miren lo que dice Marcos 4:5. Otra parte de la semilla cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y no por tener raíz, y por no tener raíz, se secó. Aquí hay otros elementos muy importantes, hermano. Porque mire, mi abuelita decía llamarada de tusa. No sé si aquí se sabe eso, ¿verdad? Llamarada de tusa. Vos sos llamarada de tusa, muchachos, le decían a uno. Porque uno, hermano, hay gente que cuando viene a la iglesia nuevo, ¿verdad, hermano? Y no estoy diciendo que está malo, pero hay gente que viene y sí, pastor, y mire, y que yo le voy a ayudar con esto, y vamos a hacer lo otro. Y entonces yo, calmado. Corderito primero. ¿Por qué? Porque hay una parte de la semilla que cae en pedregales. Y dice ahí que al momento brotó. Y mire, hermano, por eso es que lo hermoso que la Biblia nos deja plasmado qué es lo que tenemos que seguir, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar raíz. Pregúntale al hermano que tiene la par, ¿tú tienes raíz, hermano? Y si le contesta raíz de amargura, no te reprendo en el nombre de Jesús. Porque, hermano, perdóneme, si usted se congrega en un lugar es que va a poner sus raíces ahí, hermano. Ya vamos a ver eso. Porque si venimos a un lugar y venimos a sembrarnos en un lugar, es que vamos a tomar raíces, porque la raíz es lo que hace que no se seque. Mire, hermano, cuando yo escucho de hermanos, me dicen, pastor, fíjense que aquel hermano está desanimado, el otro hermano esto, el por acá. Entonces digo yo, ese hermano no tenía raíz. La palabra que se le habló, perdóneme, hermano, la palabra que se le habló, él dejó que se cayera en piedra. Porque, hermano, perdóneme, vuelvo y repito, la tarea del predicador es, hermano, prepararse con el mensaje, con el tema, estudiar la Biblia y empezar a sembrar la palabra. Depende de nosotros qué hacemos con la semilla. Depende qué estoy haciendo yo con lo que Dios me está enviando del cielo, porque la semilla viene del cielo. La semilla es la palabra. Amén. Entonces, lo que me llama la atención es que dice que brotó, pero no tenía profundidad. Tenemos que profundizar en el Señor, hermano. Yo tengo que saber por qué la Biblia dice que me tengo que bautizar. Una persona que tiene años de estar en el evangelio y no se ha bautizado es uno que está sembrado en pedregales. Mire, hermano, no sé si alguien me lo busca, por favor. Creo que está en Hebreos, que dice, ya dejando los rudimentos, dice, de la doctrina de la imposición de las manos, la doctrina del bautismo, la doctrina de las resurrecciones y del juicio eterno. Y creo que el arrepentimiento también. Son como 5. Tal vez me lo buscan.
Hermano, hablar del juicio. Oiga, lo que dice Hebreos. Hablar de imposición de manos, hablar de bautismo, es hablar lechita. Quiere decir, hermano, que es una profundidad. Es que hay gente que todavía no percibe a veces la palabra porque no se le ha enseñado. Entonces a todos le llaman escatología. Si el pastor está hablando del diablo, el pastor está hablando de escatología. No. Escatología es hablar de eventos finales. Hay enseñanzas de profundidad, pero no es escatología. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de las creaciones, de los mundos, eso no es escatología, eso es profundidad. Entonces, quiere decir que si yo empiezo a estudiar profundidad, la semilla que está cayendo no tiene que estar en piedra. Porque la que no tiene profundidad es en la piedra. ¿Encontramos el versículo? Vamos a ver qué versículo es. Hebreos 6. Amén. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo de la institución del Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de muerte y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hasta ahí. 5 doctrinas hay ahí. Del arrepentimiento, del bautismo, resurrecciones, posición de manos y juicio. Dice, vayamos adelante, dice Pablo. Entonces mire, como no tenía profundidad, por eso es que mire, hermano, yo le dije la vez pasada, a mí a veces me preocupa cuando alguien se me acerca y me dice, ay pastor, ¿y de qué me sirve tanta cosa a mí? Y entonces yo, por el estudio de hoy este está sembrado en piedras. Hay que tener cuidado. Y entonces dice, cuando sale el sol, hermano, la Biblia dice que Jesús es el sol de justicia. Entonces ¿cómo puede ser que el sol me va a dañar? Cuando sale el sol, pero como no tenemos raíz, entonces se da cuenta, el hermano seco. Yo no sé si usted conoce a sus hermanos secos. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. No vinieron hoy. Pero los hermanos secos están sembrados en piedra. Usted trata de, fíjate que mira que leí este versículo vos, y mira, a saber de qué habla ahí el pastor, solo hablando de las uñas del anticristo. Se las corta y le vuelven a crecer y las vuelve a cortar. Hermano, qué tremendo. No profundizamos. Tenemos que, hermano, yo tengo que averiguar. Mire, yo estaba hoy en la mañana viendo unas cosas interesantes en la Biblia, hermano. Por ejemplo, ¿se recuerdan que en el ayuno hablamos de las sanidades? Amén. Mire, que Dios nos ayude este ayuno, que Dios me ayude, estoy tratando de prepararme, pero quiero hablarle de los receptores. Con los hermanos de intercesión hemos empezado a hablar de los receptores espirituales. Pero mire qué interesante, estaba viendo algo. Cuando usted y yo venimos a esta tierra, el Señor nos depositó como una semilla, un esperma, porque esperma quiere decir semilla, y venimos a nacer y venimos a crecer, a reproducirnos, lo que hace la semilla. Pero resulta que estamos sembrados en una familia específica. Y obviamente como nacemos en una familia específica, esa genética que nos está siendo transmitida por la familia en la que nacemos puede hacer que nos traiga bendición o puede hacer que nos traiga algún tipo de maldición. Por ejemplo, ¿cuántos se recuerdan de Lot? ¿Cuántos se recuerdan de Lot? ¿Ok? ¿Se recuerdan de Lot? ¿Quién era Lot? Era el sobrino de Abraham. ¿Sí? Abraham venía de Ur de los Caldeos, y cuando se vino Abraham de Ur de los Caldeos, así rapidito se lo voy a mencionar, se trae a Lot. Pero hermano, se separó Lot de Abraham, y usted sabe, Lot fue a dar a Sodoma. Y allá Lot tuvo hijas y también tuvo hijos, pero se corrompieron sus hijos. Y entonces, hermano, hubo un juicio sobre esa ciudad, y entonces los ángeles sacaron a Lot. La esposa de Lot se hizo sal y solo se rescataron sus 2 hijas. Y las 2 hijas de Lot lo embriagaron. ¿Se recuerda, verdad?
Estoy contando así parafraseado, ¿verdad? Y tuvieron relaciones sexuales con su papá y las dos muchachitas quedaron embarazadas. Y dice la Biblia que nacieron hijos de esa relación. Y a uno le pusieron Moab y al otro le pusieron Amón. Estaban entonces los moabitas y los amonitas. Entonces vino el Señor, oiga bien, todavía no existía Israel. Y empezaron ellos a multiplicarse, y se hizo un pueblo de Amón y se hizo un pueblo de Moab. Después Abraham, hermano, usted sabe, por el otro lado tuvo a Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Y el pueblo de Israel tuvo leyes. Cuando les está dando las leyes por medio de Moisés, le dice Dios, mire cómo lo estoy llevando. Le dice Dios a Israel: nunca te vayas a juntar con los moabitas ni con los amonitas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eran el producto de una semilla mal sembrada en incesto. Y entonces, hermanos, los israelitas, hermanos, solo entre ellos se multiplicaban. Ok, perfecto. Pero de repente me habla la Biblia de Noemí en el libro de Ruth. Amén. Y dice la Biblia que Noemí se va. Dios mío, estoy predicando la parábola del sembrador, imagine cómo lo llevo. Y se va Noemí, hermano, a la tierra de Moab. Y allá los hijos de Noemí se casan con los moabitas. Y entonces uno de los hijos de Noemí se casó con Ruth y otro se casó con Orfa. ¿Sí o no? Cuando ya se había acabado todo porque era una tierra de maldición, dice: regresémonos a Belén. Belén quiere decir la casa del pan. Y entonces cuando viene Noemí regresándose, Orfa se da vuelta y dice: no, yo me voy. Esa es la iglesia que apostata, o la iglesia apóstata. Pero Ruth dice: no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y se queda Ruth con Noemí. Viene Noemí, figura del Espíritu Santo, y redime a Ruth y empieza a enseñarle cosas y empieza a decirle: mira, los israelitas hacemos esto otro, tú tienes que volverte a casar, tú estás joven y te voy a presentar un pariente y conoce a Booz. ¿Me está conmigo todavía, hermano? Conoce a Booz. Le estoy contando ahorita Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, así rapidito. Conoce a Booz. Y es que las mujeres están interesadas porque es como una novela, ¿verdad? Y entonces, hermano, Booz se enamora de Ruth. Se casó un israelita con una moabita. Mira dónde lo voy a llevar. De ese matrimonio de Booz y Ruth nació Isaí, el papá de David. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué problemas tenía David? De adulterio. Ese hombre sí tenía mujeres, hermano. Espérese, ¿dónde deja Salomón? 1000 dice la Biblia que tenía, hermano. Si el año solo tiene 365 días, hermano. Dios santo. Ahora, ¿a qué es lo que lo quiero llevar? Hablando de esto, ¿no será que tenemos que averiguar cómo está mi genética? Mire, quiere decir que la raíz de profundidad del pecado de las hijas de Lot, ¿me está entendiendo ahora mejor? El pecado de las hijas de Lot se pasó de generación en generación, hermano, a saber cuántos estragos hizo en el camino. Lo que pasa es que la Biblia no lo señala porque no conocían a Dios. Y claro, ellos estaban embriagados en sus pecados. Pero cuando llega donde David, la Biblia empieza a ponerle la lupa a David, hermano. Y empieza a señalar, hermano, el dulce cantor, un hombre que había escogido, un hombre que, hermano, lo que empieza a enseñar la Biblia ahí es que hay raíces que vienen desde long time ago, decía el gringo. Hermano, ¿no será que la semilla que Dios está enviando es porque quiere que agarre raíces? Porque hay cosas de nuestra familia que no conocemos. Así como David decía: en pecado me concibió mi madre. ¿No será que a David le hablaron? A David le mostraron en el año de la revelación. Y le mostraron a David todos los pecados de su raza, de su genética. Por eso es que necesitamos oír la palabra. Hermano, perdóneme, rechazamos la palabra que quede en piedra. Amén. Que la palabra quede sembrada y que agarre raíz.
Una vez que la palabra quede sembrada, va a salir el sol. Cristo es el sol de justicia. Y si Cristo te empieza a alumbrar, vas a crecer, porque las plantas necesitan el sol para crecer. Cristo es nuestro sol de justicia. Y si Cristo te alumbra, tú también vas a estar iluminado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déselo fuerte al Señor, hermano. Por eso es que se secó esa planta. No sabía, hermano, no tenía identidad. No sabía quién era. Mire lo que dice el versículo 16 cuando Jesús explica la parábola esta de las piedras. Empieza a decir aquí: y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, oiga, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de, hermano, mire esto, por causa de la palabra tiene que venir aflicción. Perdóneme, pero así dice la Biblia. Entonces, si viene eso, entonces enseguida los que están sembrados en piedra tropiezan y caen. Es fácil determinar quién quedó sembrado en piedra, hermano. El que tropezó y cayó. No es, hermano, que yo le estoy enseñando esto para que usted diga: uy, el hermano. No, hermano, espéreme, que falta todavía. Ahorita solo llevamos 2, junto al camino y en Pedregales. Espéreme. Lo que estamos aprendiendo esta mañana es que el Señor nos está dejando entender que no solamente se trata de recibir la palabra con gozo, no solamente se trata de eso, se trata de que la palabra empiece a tomar raíces. Vamos a ver, el pastor habló de Marcos 4, pero dijo también que la palabra la encontrábamos en Mateo 13, 1 al 8. Vamos a ver si es cierto. Dijo también que estaba en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Usted se va a leerlo a la casa. Entonces la palabra no cayó en piedra. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? De eso le estoy hablando. Hermano, mire, la gente le gusta que le digan: ¿cuántos quieren 3 carros? Amén. ¿Cuántos quieren 2 casas? Amén. Un edificio. Aleluya. Se emocionan. Y eso más que todo que, mire, hermano, no sería yo no lo llamaría ni sermón. ¿Sabe cómo lo llamaría yo? Una charla motivacional. Yo le puedo predicar perfectamente: hermano, vamos, usted puede, usted todo lo puede en Cristo que le fortalece, amén. Eso es ministrarlo en el espíritu. Pero motivacionalmente, vamos, hermano, usted no puede dejarse, usted es un vencedor, usted es un exitoso, todo lo que toque, hermano, usted se va a emocionar en el momento. Pero tenemos que saber que no solamente tiene que emocionar, esa palabra tiene que estar todos los días, todos los días, todos los días. Dice la Biblia que tiene que ser como un martillo que quebranta la piedra. Hermano, ¿qué cosas tiene que romper el Señor en nosotros? Hermano, si todavía estamos participando de la mesa, todavía, es que todavía hay cosas que nos tiene que ministrar Dios. Sí, hermano, perdóneme, si el apóstol Pablo lo dejó escrito en Corintios capítulo 11, pues porque decía: y todas las veces que participéis, todas las veces. Está hablando que hasta él mismo tenía que venir a la mesa, porque todavía hay cosas, hermano, que tenemos que entregarle a Dios para que nos cambie. Yo no sé por qué siempre se me ve el tiempo, hermano. Marcos 4:7. Hay una que cayó en espinos. Diga conmigo: en espinos. Mire lo que dice el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Estos son, hermanos, los que acuden a oír predicar la verdad en Cristo. Obedecen hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Su inteligencia, hermano, acepta. Su juicio aprueba. Su conciencia, hermano, también lo aprueba. Amén, ahí está, pero hasta cierto punto. Aún se pueden abstener estas personas de ciertas cosas.
Pero ¿qué pasa? Hasta ahí llegan. No pueden pasar de cierto punto en lo que creyeron. Se quedaron estancados en un cierto punto. Como que si estuviesen atados con cadenas. Ahora, voy a leer la explicación. Estamos leyendo el versículo 7. La explicación la da Jesús en el versículo 18. Mire los espinos. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Diga conmigo, oído la palabra. Ya hemos visto 3 junto al camino, en pedregales, y hemos estado viendo, oyeron la palabra estos 3. Estos oyeron la palabra, pero dice el versículo 19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, número 2, y número 3, y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Está hablando entonces que el espino representa preocuparse. Una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Amén. Entonces, ¿qué es preocuparse? Anticiparse a la ocupación. Hermano, nos preocupamos por todo. Deje la plancha encendida. Los frijoles los dejé en la estufa. Y a veces no estamos en el culto, hermano, oyendo la palabra, sino que estamos pensando, ahorita que llegue van a estar quemaditos los frijoles. Y entonces el pastor que está predicando dice, ese hermano está pensativo, la palabra le está entrando. No, hermano, está preocupado. No se preocupe, hermano, los ángeles le van a desconectar la plancha y los ángeles le van a apagar la estufa, porque usted se vino a buscar la palabra del Señor. Mientras usted se ocupa de las cosas del Señor, Dios se ocupa de sus cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mire, ya le conté yo le conté la vez pasada, el día que me fui a la iglesia yo y dejé la puerta abierta por salir a la carrera. Hermano, dejamos la puerta abierta y yo ni cuenta, hermano, ni mi esposa ni yo nos dimos cuenta, hermano. Nos fuimos a la iglesia. Y cuando llegamos del culto, hermano, como a las 9:45 de la noche, llegamos a la casa, encontramos los vecinos afuera de la casa bien bravos con nosotros, hermano. Y les digo yo, mira, algo pasó, le digo a mi esposa y yo, porque los vecinos están como enojados, mirarles las caras. Y entonces cuando nos bajamos del carro, ¡qué bárbaros! Se fueron y dejaron las puertas abiertas. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿se metió algún ladrón? No, aquí hemos estado cuidando desde que se fueron. Aleluya. No se preocupe si dejó la puerta abierta, hermano. El Señor va a tocar personas y le van a ir a cuidar su casa. Por eso es que dice aquí, hermano, no deje que la palabra se ahogue. Usted vino al culto a oír la palabra. Hermano, ponga atención, anote, grábesela. Y deje que agarre raíz. No podemos, hermano, mire, el espino es terrible. Dice la Biblia que creció más el espino que la palabra. Creció más el espino. Y ese espino lo que terminó haciendo es ahogar lo que Dios había sembrado. Por eso es, hermano, que Mire qué interesante. A veces ahorita estamos ya por la 8ª promoción nosotros acá de Corderitos, para la gloria del Señor. Hermano, y le hemos enseñado la doctrina a una gran cantidad de gente. Hay gente que se queda, hay gente que persevera, pero hay otra gente que no. Entonces, ¿qué pasa? No dejaron que creciera la palabra. Los espinos la ahogaron. Hermano, perdóneme, ¿sabe por qué se lo digo? Porque a nosotros nos toca enseñar la palabra nada más. Usted es el responsable de qué va a hacer con esa palabra. A nosotros nos toca ver qué hago con esta palabra que recibí. La voy a cultivar, la voy a abonar y la voy a hacer que crezca. Dice la Biblia que Jesús se movía por todas las ciudades y dice, y el Señor llegó a Jerusalén porque estaba escrito,
para que se cumpliera la palabra. Jesús, hermano, no se movía así nomás. Jesús le decía a los discípulos: ¿a dónde dice en la profecía que tengo que ir? Dice que tienes que ir a Judea. Vamos a Judea. Cumplía la palabra. Es más, algunas versiones dicen: y Jesús hizo tal cosa para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Entonces, hermano, perdóneme, yo no sé cuánto les ha hablado el Señor. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? Entonces, si usted le habló al Señor, usted diga: bueno, Señor, tú dijiste hoy en el culto que si yo siembro la palabra va a producir frutos. Declaro en el nombre de Jesús esos frutos. Dios le ha puesto y gano, hermano, que van a empezar a venir los frutos. Necesitamos aprender que el espino no tiene que crecer. El espino lo tenemos que ahogar nosotros, y no el espino ahogarnos a nosotros. Una persona que está, hermano, afanada, una persona que no haya que hacer, una persona que anda preocupada, una persona que anda engañada por la riqueza, una persona que tiene espinos, y eso no la deja crecer. Y dice ahí: y se vuelve estéril. Hermano, ¿qué es esterilidad? No producir. No producir. Hermano, dice la Biblia que no habrá estéril en la casa del Señor. Amén. No habrá. Estamos hablando, hermano, estamos hablando de que nosotros somos seres multiplicativos. Nosotros somos seres que, hermano, que prosperamos. Estamos diseñados para multiplicarnos. Yo le he dicho a usted: ¿cómo se lo pruebo? Córtese el pelo, le va a crecer. ¿Sí o no? Córtese las uñas, ¿qué va a pasar? Le van a crecer. Coma, ¿qué va a pasar? Va a crecer a los lados, pero va a crecer. Ahora, no se va a cortar el brazo porque no le va a crecer. Pero estamos diseñados a multiplicarnos. Estamos diseñados a crecer. Estamos diseñados para no ser estériles. Pero ¿por qué hay esterilidad? Porque la semilla cayó entre espinos. Si un cristiano se empieza a juntar con hermanos espinosos, le van a ahogar la palabra. Mire, hermano, yo le conté una vez a usted: yo tenía un amigo, éramos amigos de trago, y el amigo buscó al Señor y se hizo cristiano. Y yo, hermano, yo andaba descarriado en esos días. Tenía como unos 18 años yo, más o menos. Y un día, hermano, estoy yo en una glorieta bebiendo, y lo miro pasar. Hermano, venía del culto el hombre, hermano, con la Biblia en la mano. Yo lo llamo, ¡ay!, le digo. Y entonces me quedó viendo así, va, y miró el lugar donde estaba, y no quería llegar. Y digo: no, vení. Y usted sabe uno, como hermano, le insistí. Bueno, llegó. Entonces me dijo: no, mira, que vengo de la iglesia, te voy a hablar de Cristo, más bien te invito a la iglesia. Mira, que no sé. Y empezó él: está bueno, pues, le digo, voy a ir a la iglesia, pero si te tomas una cerveza conmigo. Hermano, ¿sabes que yo era espinoso, hermano? No me decían escamoso, espinoso me decían. Gustavo el Espinoso. Terrible, hermano. ¿Sabe qué terminó haciendo? No se tomó una, hermano. Nos tomamos una caja entre los dos, hermano. Botá la Biblia por allá, vos, le digo yo. Y mire, amanecimos ahí bebiendo. Híjole, hermano, y lo tremendo es que cuando yo me reconcilio con el Señor, me acordé yo del amigo. Y digo yo: Dios santo, qué pecado he cometido. Y me fui a buscarlo, hermano. Descarriado. Desde ese momento yo lo descarrié. Yo fui el espino que lo ahogó. Estaba creciendo la palabra en mi amigo, y yo, hermano, perdóneme, me dejé influenciar por las tinieblas y ahogué la palabra que estaba siendo sembrada en mi amigo.
Hermano, cuando yo empecé a darme cuenta en el evangelio lo que yo había hecho, es más, la Biblia dice, va bien que hay algunos que hay que, hermano, empujarlos, dice, arrebatarlos de entre las llamas del infierno. Si usted sabe de un hermano que está pecando, que se está condenando, y un hermano que un día estuvo congregado y que ahora no está, y usted lo mira, arrebátele esa alma al diablo. Porque si usted lo deja que se hunda, se va a convertir. Bueno, dice la Biblia, hechor y consentidor. No, no dice la Biblia, ¿verdad? Mi abuelita decía. Hermano, si vemos que hay alguien que no está cumpliendo la palabra, hermano, arrebátele esa alma al diablo. Porque entonces nos vamos a convertir en cristianos espinosos. Dios santo. Termino. Buena tierra. Marcos 4:8. Mire, estamos en el 8º mes de agosto, 4:8. La que cayó en buena tierra. Marcos dice, y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dos cosas muy importantes. Si empieza a crecer, tiene que haber desarrollo, y si hay desarrollo, dice acá, dieron fruto. Ok, van 3 cosas, pero no termina ahí. Número 4, y produjeron. Mire, ¿qué tiene que pasar con la semilla que cae en buena tierra? Crece, 1, 2, se desarrolla, 3, da fruto, y número 4, tiene un porcentaje de producción. Entonces dice, unos produjeron al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Y él decía, oiga cómo termina el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí está hablando, hermano, de la semilla que quedó en buena tierra. Aquí ya no está hablando, mire, la que cayó junto al camino, el diablo se la llevó. Dicen otras versiones por ahí, vinieron las aves y se la llevaron. La que cayó en pedregales por no tener raíces, cuando salió el sol, se quemó. La que cayó en los espinos, el mismo espino, el espino se desarrolló más que la semilla y ahogó la palabra. Pero esta cayó en buena tierra. Y hermano, por eso usted está creciendo. Amén, qué bueno. Pero no solamente eso, tiene que desarrollarse. Ya creció, amén. Ya se desarrolló, amén. ¿Qué le falta? Dar fruto. Ya dio fruto, amén. Vamos a ver el porcentaje en que está dando fruto. Porque es muy importante saber cuánto fruto está dando. Mire, voy a terminar. Los de alabanza suben, por favor. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla. Explicando Jesús la parábola. En tierra buena, los cuales oyen la palabra. Mire que los 4 oyeron la palabra, la aceptan, da fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Yo no sé cuántos se recuerdan. Aquí voy a tocar un poquito lo que hablé, creo yo que fue hace 2 domingos, que hablé de las cosechas. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que hablamos de las cosechas? Hay cosechas, voy a empezar de atrás para adelante. Hay cosechas de uvas, hay cosechas de trigo y hay cosechas de cebada. Amén. Entonces aquí interesantemente me habla de los que dan al 30, cosecha de uvas, los que dan al 60, cosecha de trigo, y los que dan al 100 por uno, cosecha de cebada. ¿Quiénes son la cebada? ¿Quiénes son la cebada? No vinieron hoy. ¿Quiénes son la cebada? Amén, los que nos vamos con el Señor. ¿Cuál es el trigo? El que se queda en la tribulación. ¿Y cuál es el de las uvas? Oiga esto, son aquellos que no quisieron participar del vino en la Santa Cena. Entonces los van a mandar
a la gran tribulación, a participar del vino de la ira. Hermano, cosecha. La pregunta está hoy: ¿qué semilla es? Ok, si usted me dice, pastor, fíjese que estoy en Pedregales. Vivo en la colonia Pedregal, sálgase de ahí y vive en otra colonia. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que usted mismo se examine y diga, pastor, me está ahogando. Me está ahogando la palabra, el espino. Y todavía hay chance de que podamos cambiar y que la semilla se siembre. Una vez que la semilla se siembre, hermano, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que dar fruto y tiene que dar un porcentaje de cosecha. Mire cuánto camino. Mire, hermano. Ay, hermano. Han venido varias gente aquí a la iglesia en estos 3 años y medio. Ha venido mucha gente. Y han venido unos que me dijeron que tienen ministerio evangelístico, otros que son profetas, otros que son tantas cosas que me han venido a decir. Mucha gente. Me acuerdo de un hombre que llegó cuando estábamos allá todavía y me dijo, yo quiero que me reconozca porque soy evangelista. Sí, le digo yo, ni diácono se ha reconocido en la iglesia. Le digo yo, hay que reconocer los ministerios primarios. ¿Por qué? Porque hay que crecer, hay que desarrollarse, hay que dar fruto y luego hay que ver cuánto porcentaje hay de esa cosecha. ¿Qué es una cosecha al 30%? Es la cosecha en el cuerpo. La cosecha del 60% es la cosecha del alma. La cosecha del 100% es la del espíritu. Hermano, perdóneme, porque hay ministerios que fracasan. Porque son ministerios reconocidos por hombres. Y una de las cosas que yo aprendí en Ebenezer, hermano, es que yo dije, ahí voy a ir a echar fruto yo. Ahí voy a ir a desarrollarme. Ahí voy a ir a crecer y voy a dar una cosecha grande. Hermano, yo estuve en un ministerio. Crecí. Sí, crecí. Me desarrollé. Pueda que sí, me ha desarrollado, pero nunca di fruto. 12 años y medio. Yo creía que tenía fruto y estaba perdiendo estaba perdiendo mi tiempo porque mis raíces no estaban, hermano, era sin raíces. ¿Cuándo puede, perdóneme, los que saben de agricultura, cuándo puede traspasar usted una planta hacia otro lugar? Usted la arranca con todo y raíz y se trae la planta, ¿sí o no? Y la pone en otra mejor tierra, la abona, la cuida, la riega, que le dé el sol. No se tiene que quemar como la que cayó en las piedras. Esa planta no se tiene que quemar. ¿Por qué? Porque esa planta va a dar fruto y va a empezar a dar en 30, en 60 y al 100. No es que yo le vengo a decir, hermano, cuidadito, da al 30. No, tiene que dar al 30. Tal vez el primer año, segundo año, vamos, 60. Pero tiene que mantener un fruto al 100%. Porque esto, hermano, perdóneme, esto es difícil. Si a usted le predicaron que el camino del evangelio es fácil, hermano, usted hágase cristiano y todos los problemas se le van a resolver, le predicaron mal. La misma parábola que acabamos de leer dice, y entonces por la palabra que oyeron viene la aflicción o la persecución. Por la palabra. Dios tiene que probarte. Dios tiene que probarnos qué clase de semilla somos. Si somos semilla junto al camino, si somos semilla en pedregales, si somos semilla que cayó junto con espinos, o somos una semilla que cayó en buena tierra. Yo le vengo a ministrar esta mañana que usted es una semilla de buena tierra. Amén. Amén. Entonces, ¿qué más nos falta? Dar frutos al 30, al 60.
Porque yo sé que usted está creciendo. Amén. Yo sé que usted está desarrollándose. Amén. Lo que falta es ver la cosecha al 100%. Es más, Pablo decía: yo tengo temor, dice Pablo, que soy heraldo, pero tengo temor de venir a ser hallado reprobado. Pablo dijo eso, hermano, claro, porque la cosecha es estarla dando en todo momento, en todo tiempo. Dice que llegaron, hermano, a ver una planta con Jesús. Jesús vio una planta y dice que la higuera no tenía fruto. Y entonces el padre le dijo: arráncala porque no tiene fruto. ¿Qué le dijo el Señor? Padre, ten misericordia de esta planta. ¿Cuál fue el tiempo que le puso el Señor? Dame un año. Dame un año. Si de aquí a un año esta planta no ha dado fruto, entonces córtala. Pero en este año, le dices Jesús, me comprometo a que la voy a cuidar, que la voy a abonar, hermano, la voy a regar para que produzca. Hermano, el Señor nos pone parámetros. Esta mañana Jesús está abogando por nuestras vidas, diciendo: Padre, son mi sembrado, están oyendo la palabra, están creciendo, están desarrollando y el fruto se está empezando a ver. Deja que dé el fruto 30, 60 y 100%. Amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor. Aleluya. Póngase de pie. Bienaventurado aquel que confía, que reposa en los brazos del Señor. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas frescas que lo alimentará. Siempre habrá fruto en su rama, sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. ¡Vamos! Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirá para firmar ese árbol más y más. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más. Esta mañana